comunes en otras patologías. Muy bien, como se puede hablar, tendríamos dos causas, el émbolo y el trombo. El trombo es el más común, por así decirlo, ya que es una masa de sangre que se forma en la pared del vaso sanguíneo, obstruyéndolo, como se puede ver en la imagen. ¿Qué es lo que pasaría con esto? Muy bien, en los síntomas, como estaba recalcando desde el principio, es la disminución de la agudeza visual súbita e indolora de un ojo con un cambio notable. A esto me refiero con un cambio notable que la persona nota que realmente no empieza a ver viendo un ojo, pero es un cambio notable. Doc, aquí tengo una duda. ¿El cambio notable es de una semana o 2 semanas? ¿El cambio cómo? El cambio notable de la agudeza visual, porque dice que el paciente o la persona que lo padece empieza a sentir cambios a la semana o mayor a 2 semanas. Bueno, pues normalmente cuando hay un evento vascular, la pérdida visual es inmediata, ¿no? Recuerden que cualquier órgano que deja de recibir irrigación, pues básicamente va a tener cambios agudos. En el caso específicamente de las oclusiones, recuerden que hay venosas y arteriales. Entonces, en el caso de las arteriales, pues son eventos más traumáticos y con mayor posibilidades de secuelas. Pero la pérdida visual es inmediata. Cuando se ocluye un vaso, ya sea una vena o una arteria, entonces, pues si deja de llegar sangre, pues desde las primeras horas empieza con una pérdida visual, ¿sí? Inmediata, y si es un trombo o si es una oclusión venosa, pues también a veces es algunas horas, pero o sea, el cambio es en el momento. O sea, si se encharca por la generación de edema macular en los cuadros venosos, pues inmediatamente baja la visión. Entonces, normalmente pues, los pacientes se caracterizan porque a veces se, cuando se duermen y despiertan, pues notan ahí la pérdida visual así ya bastante marcada, ¿no? O sea, no es, no es algo progresiva, salvo ciertos casos en donde se ocluye solamente una rama, un sector, y entonces pues poco a poco empieza a dar un encharcamiento que va acercándose al centro de la retina y ahí sí puede ser un poco más gradual, pero el resto es así, pues inmediato. Gracias, doctor. Muy bien, continuando con esto, y aquí tendríamos que reunir lo que son las causas, el síntoma principal que será la pérdida de agudeza visual, así como lo anteriormente dicho que serían los predisponentes a esto, añadiendo que tenga alguna de estas enfermedades, como puede ser trombofilia, enfermedades mieloproliferativas, síndrome antifosfolípidos, vasculitis retiniana, enfermedad de Behçet, poliartritis nodosa y granulomatosis de Werner. Esto unido a lo que tiene al síntoma y a los predisponentes, podemos sospechar de esto. Y bueno, como comenta anteriormente mi compañero, hablaremos un poco sobre las complicaciones. Y bueno, las complicaciones que conlleva esto son principalmente la pérdida visual y después, pues en pacientes que se obstruye la arteria o vena central, se pueden dar problemas oculares secundarios, tales como el glaucoma y problemas por enfermedad perdón, de su enfermedad base. Por ejemplo, si existe una fuente de émbolos, pues se debe tratar con un especialista cardiovascular para evitar problemas de accidentes cerebrovasculares. Es importante esto porque, como también comenta mi compañero José Pablo, es de las causas más comunes o más importantes por las que se da esta afección. Puedes dar por muy bien. Ok, en lo que respecta al diagnóstico, pues bueno, la angiografía con fluoresceína va a ser muy útil para diferenciar la forma isquémica de la forma no isquémica, y esta nos va a ayudar a determinar la extensión de la isquemia y edema macular y confirma pues el diagnóstico en casos dudosos y diferencia de las telangiectasias y los neovasos. Tengo entendido que es el diagnóstico pues más requerido, más utilizado, entonces pues nos quedamos con esto, con la angiografía con fluoresceína. Y bueno, pues esta angiografía no se va a realizar en la fase aguda de las oclusiones venosas retinianas por el efecto pantalla de las hemorragias. Esto se comentaba en la guía de referencia rápida que se suele esperar de 3 a 6 meses desde la fase aguda.
Supongo que es para diferenciar de una fase crónica y para poder llevar un diagnóstico correcto. Y Y para bueno, estadificar, o sea, por ejemplo, como les decía, si es un paciente al que se le ocluye una rama, pues la extensión de isquemia va a ser diferente, así se ocluye la arteria o la vena central. O sea, porque en esos pacientes, pues obviamente la cantidad de isquemia es mucho mayor, ¿no? Entonces, si el estudio es eso para clasificar y determinar cuáles son las áreas que se quedaron así sin circulación, principalmente. Sí, pero sí, síguele. muchas gracias. Y bueno, también como dato importante, pues el electroretinograma en conjunto con la presencia de efecto pupilar aferente va a ser útil para diferenciar de la forma isquémica y no isquémica. Ya les voy a hablar un poco, creo que la siguiente diapositiva, sobre la diferenciación o las características de estas formas. Y bueno, las características clínicas en la forma isquémica son la baja visual brusca e indolora, pérdida de campo visual, una agudeza menor a 20/200 y la presencia de efecto pupilar aferente, a diferencia de las características clínicas en una forma no isquémica, que en esta se va a caracterizar por la baja visual brusca e indolora, parecido a la forma isquémica, una agudeza visual mejor o aún mayor a 20/200 y una ausencia de efecto pupilar aferente. O sea, básicamente está llevando de una manera antagónica las características clínicas de una forma y otra. Y más que nada, o sea, eh, pues nuestro parámetro más importante es ver la gravedad con respecto a la disminución o a la pérdida de visión. Hay pacientes que tienen oclusiones venosas de una rama y solamente notan que ven borroso o tienen una o dos pérdidas o pierden visión de una o dos líneas, pero hay pacientes que tienen oclusiones centrales y ellos únicamente alcanzan a percibir el movimiento de las manos o alcanzan a percibir cuentadedos a una distancia muy corta. Entonces, si la diferencia entre una isquémica y una no isquémica, pues es la gravedad, ¿no? La extensión. Los dos pueden perder visión, sí, sí pueden perder. Los dos pues prácticamente van a tener hemorragias, los otros pues, van a tener pues prácticamente así características de depresión mucho más importante, ¿no? O sea, la isquémica más grave, la no isquémica es una variedad pues más leve, ¿no? Bien. Y bueno, en las características clínicas de la forma aguda y la forma crónica, las diferencias de estas, pues bueno, lo que respecta a la forma aguda, pues se caracteriza por tortuosidad, dilatación venosa, además de hemorragias superficiales en los 4 cuadrantes, edema macular, edema de papila y exudados algodonosos peripapilares. A diferencia de la forma crónica, que pues en estado de vasos colaterales en la papila y retina, dilatación y tortuosidad venosa persistente, vainamiento venoso, estrechamiento arteriolar, edema macular crónico y alteraciones pigmentarias maculares. Y bueno, pues para todo esto, en lo que respecta a diagnóstico y una vez llevado a cabo esto, pues va a ser importante tener en cuenta que en pacientes con obstrucciones, sobre todo arteriales, habrá que remitirlos a un especialista cardiovascular, ya que pues es importante descartar que la causa de la obstrucción sea un émbolo o una enfermedad cardíaca o carotidia, y para esto poder evitar complicaciones mayores y llevarlo más bien a un nivel pues, oftalmológico, descartar cualquier otra complicación que pueda llevar a otro evento que no vaya tanto en relación a esto. Bueno, para continuar, vamos a hablar sobre los tratamientos. En lo que es la isquémica, es revisar cada 2 a 3 meses, a menos que existan factores de riesgo particulares. En estos pacientes en fase isquémica, hay que aplicar láser cuando aparezcan neovasos en el iris o el ángulo y revisión del control del fondo del ojo. Este debe ser entre 1 y 2 meses. Cuando persisten los neovasos, debe realizarse una nueva aplicación de láser. Y en pacientes con difícil acceso a los servicios de salud,
la aplicación de láser puede realizarse en forma profiláctica. El tratamiento profiláctico con láser y agentes antifactor de crecimiento endovascular no está autorizado y no se recomienda el uso de acetonido de triamcinolona intravítrea en la neovascularización del segmento anterior, porque puede exacerbar el glaucoma neovascular preexistente. En el tratamiento no isquémico, todos deberán ser vigilados durante 3 años después de presentar el evento oclusivo mediante el siguiente esquema: AB 20 o 40 o mejor y estable. Les da cita de 1 a 2 meses durante 6 meses y después sería anual. En el AB 20 a 200 o peor, más riesgo se cita mensual durante los 6 primeros meses y después una cita cada 2 meses durante 6 meses. Y en el AB de 20 a 50 o de 20 a 200 es una cita mensual durante 6 meses. Y si en algún momento disminuye por debajo de 20 a 200, será necesaria una evaluación del estado de perfusión con seguimiento mensual durante otros 6 meses. Para el tratamiento de glaucoma neovascular, no se recomienda el tratamiento profiláctico con láser, agentes antifactor de crecimiento endovascular y utilizar acetonido de triamcinolona. La dorzolamida puede ser utilizada manteniendo vigilancia estrecha de las cifras de tensión ocular en estos pacientes en un intento por mejorar la perfusión retiniana, perdón. Y usualmente se indica esteroides tópicos y atropina para conservar el ojo libre de dolor. Sin embargo, si el ojo tiene potencial visual, la presión intraocular debe ser controlada, y esto se controla con agentes hipotensores típicos, cirugía filtrante o cicloablativa. En los pacientes que desarrollan glaucoma neovascular, es conveniente evaluar la necesidad de colocación de implante valvular. Para el edema macular, se recomienda realizar seguimiento de los pacientes con edema por una máximo de 2 años y medio en los casos no complicados. La fotocoagulación en rejilla no reduce ningún beneficio y no es recomendable en el tratamiento del edema macular. Con base a bueno, no se recomienda utilizar lo que es la triamcinolona, dexametaxona y bezacimub. Ay, perdón. La que sigue, por favor. El tratamiento quirúrgico, aquí no hay evidencia que apoye el mecanismo de incremento del flujo vascular retiniano y los resultados anatómicos y visuales de la neurotomía óptica radial en las distintas series parecen ser mejores a largo plazo que la historia natural de la enfermedad. Para la oclusión de la rama venosa de la retina,
La FA determina la extensión de la isquemia y confirma el diagnóstico en casos dudosos y diferencia las telangiectasias de los neovasos. No se recomienda realizarla en la fase aguda por el efecto pantalla de las hemorragias. Se suele esperar de 3 a 6 meses desde la fase aguda. Y la fotocoagulación de la retina se debe realizar cuando aparecen neovasos en el iris, en la papila y debe ser solo en el sector de retina isquémica. No se justifica la aplicación profiláctica de láser y el láser en rejilla puede ser aplicado en el área de difusión capilar después de 3 a 6 meses del evento inicial cuando se han absorbido la mayoría de las hemorragias. Su seguimiento es cada de 3 a 4 meses en los pacientes que presentan isquemia en uno o más cuadrantes. El láser en rejilla en el área de difusión capilar después de un periodo de 3 a 6 meses del inicio de la enfermedad y cuando ya se haya reabsorbido la mayor parte del componente hemorrágico, este es beneficioso. Su seguimiento es de cita de 3 meses después de la oclusión y citas subsecuentes entre 6 y 6 meses. Y por último, aquí está una tabla que muestra el tratamiento de primera elección. El principio activo, dorzolamida y timolol, en dosis recomendadas, oftálmica, adultos, aplicar una gota cada 12 horas en el ojo afectado. Cada, mili- cada miligramo contiene clorhidrato de dorzolamida equivalente a 20 miligramos de dorzolamida, maleato de timolol equivalente a 5 miligramos de timolol en base con goteo integra con 5 miligramos. Su tiempo determinado por el médico tratante. Los efectos adversos, visión borrosa, irritación ocular, reacciones de hipersensibilidad inmediata y fotofobia. Y también los agentes bloqueadores beta adrenérgicos incrementan el efecto. Las contraindicaciones, hipersensibilidad a los fármacos, asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva y arritmia cardíaca. Ahora lo que es la prevención. No se pueden prevenir, por eso se conoce como accidentes cardiovasculares. Lo que sí es importante para la prevención es que todos los pacientes que sufran enfermedades generales que puedan afectar a los vasos sanguíneos como diabetes, hipertensión arterial, el colesterol, aumento de grasa en sangre, controlen dichas enfermedades para evitar en la medida de lo posible el riesgo de sufrir dichos accidentes. Y eso sería todo de nuestra parte. Ok, muy bien. Pues así como lo dice esta diapositiva, ¿no? O de las últimas. A veces no hay forma de saber qué pacientes van a presentar un evento de este tipo. Pues las medidas así generales de prevención, pues es el control de las enfermedades de base, la presencia de diabetes, la presencia de hipertensión, la presencia de algún síndrome antifosfolípidos, de alguna forma nos van a representar que el paciente se encuentra con mayor riesgo de presentar estos eventos. Es como un EBC o un infarto al corazón. El mantener colesterol, triglicéridos en orden, eso pues de alguna forma nos favorece o nos disminuye el riesgo de presentar estos eventos. Pero bueno, ahora la parte importante, o sea, ¿cómo detectarlo? O sea,
La verdad es que, o sea, aquí en una clase como estas, pues podemos ver, pues, las fotografías del fondo de ojo y de la fluorangiografía y los medicamentos que están indicados, los que están contraindicados, e incluso así para abordar a un paciente. Pero bueno, para empezar, yo creo que una de las cosas más, el arte así de este tipo de patologías es cómo sospecharla, ¿no? Porque ustedes recuerdan que esta no es la única causa de pérdida visual súbita no dolorosa. ¿Qué otra causa, por ejemplo, se puede presentar así de forma súbita, aparte de esta? Baja visual súbita no dolorosa. ¿Qué otra patología a nivel ocular? Una neuropatía diabética, puede ser. Una hemorragia vítrea secundaria de la retinopatía diabética. Sí, son pacientes que también con el paso del tiempo pues van presentando múltiples hemorragias y pequeños sangrados, ¿no? Que con el avanzar de los días y con el empeoramiento de esas retinopatías, pues de repente tienen un sangrado intenso, un sangrado bastante importante, y también va a ser otra causa de las que nos produzcan en los pacientes una pérdida súbita de visión de forma repentina, ¿no? Entonces, esa es otra causa. Y así hay varias, pero bueno, en forma general, la forma de sospecharlo es mediante el interrogatorio. Por ejemplo, un paciente diabético, pues bueno, siempre hay que sospechar en que sea algo, especialmente si son pacientes de larga evolución, arriba de 10, 15, 20 años, pues bueno, esas son las primeras causas, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, que tienen hipertensión, pues es difícil que tengan una hemorragia vítrea, ¿verdad? Los pacientes hipertensos, de alguna forma, sí se consideran que tienen mayor riesgo de presentar un evento isquémico, un evento vascular de este tipo, ya sea arterial o venoso. Entonces, desde el interrogatorio, ¿no? La otra, pues la forma de presentación, ¿no? Normalmente los pacientes diabéticos, pues ya nos refieren que con el paso del tiempo o ya desde tiempo atrás venían percibiendo como las manchitas o las moscas que andan volando ahí por el campo visual y que de repente pues apareció o se presentó la pérdida visual. Entonces, uno ahí ya pudiera sospechar pues que bueno, que se trata de una hemorragia vítrea, un proceso de retinopatía diabética. Pero pues básicamente si el paciente estaba normal y de un día para otro sin ninguna sintomatología y no tiene diabetes, pero tiene hipertensión, pues entonces ya con el puro antecedente de hipertensión, entonces ya podemos sospechar que pudiera tener una oclusión vascular. Pero tampoco es lo único, ¿verdad? Hay veces que acuden pacientes y no son diabéticos, hipertensos, aparentemente son así, no tienen comorbilidades y también pueden llegar a presentarlos. Entonces aquí, pues básicamente, si un paciente joven tiene un evento vascular, pues lo primero que hacemos es, tratar el problema, así como veíamos aquí, desde estadificar para ver la cantidad de isquemia o de inflamación por la extravasación que nos dé el encharcamiento o la otra, pues básicamente, eh, pues abordar de forma así general, y poder ver qué le ofrecemos al paciente, ¿no? Pero en términos generales, estas son de las enfermedades así también más comunes que se van a presentar y que nos van a ocasionar una pérdida visual así severa. Ahora, por ejemplo, en el caso así de los pacientes que tienen edema macular por oclusiones venosas, pues ellos sí, o sea, son candidatos a utilizar algún tipo de antiangiogénico para disminuir ese encharcamiento. Y los pacientes que tienen un proceso de isquemia, pues a través de la realización de estudios, pues determinamos qué tan viable es dar o no darles láser. El láser, pues básicamente únicamente se pone en las áreas que están isquémicas para evitar que vaya a haber pues una alteración funcional del tejido retiniano que no tiene alguna otra afectación. Pero pues prácticamente son parte de las patologías así que existen a nivel ocular. Uno siempre así, en la parte cuando está en urgencias, pues recibe pacientes que de repente llegan porque perdieron la agudeza visual, ¿no? Entonces, pues de ahí, las herramientas que tengamos, el buen interrogatorio que le hagamos, pues nos va a dar una gran parte sobre la sospecha diagnóstica que está presentando el paciente. Sí. Y ya, pronóstico, pues depende, ¿no? Si es del tipo isquémico, normalmente es malo. Si es la variedad no isquémica, pues entonces normalmente son pronósticos muy favorables. Hay pacientes que tienen oclusiones venosas de solo una rama,
y pues sus secuelas visuales son ninguna, o sea, ven bien, hay una revascularización a la zona que se dio sin circulación y poco a poco pues vuelven a empezar a hacer su vida así de forma cotidiana, de forma habitual. Los pacientes que tienen variedades isquémicas, pues ellos sí van a tener bastantes secuelas, van a ser pues pacientes que tienen una pérdida bastante importante de la función, y que prácticamente no haya una recuperación con el paso del tiempo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna duda o pregunta de esta clase? No, doctor. ¿Todo claro? Entonces ya cuando llegue un paciente y le interroguen y tenga pérdida visual severa, pues sus posibilidades no son muchas. ¿Sí? ¿Hay otras causas? Sí, hay otras causas de pérdida visual súbita no dolorosa, pero pues la verdad es que ya son más extrañas, ¿no? Entonces las dos que debemos sospechar son estas, o por presión, o por diabetes, o por una combinación de factores, ¿no? Pero en términos generales, pues a estos pacientes sí los van a tener que referir, ¿sí? Y les decía, pues todo depende de la urgencia o pues de otras condiciones así, pero pues son pacientes que deben ser enviados pues de preferencia pronto. Aunque algunos, como nos dicen ahí en las diapositivas, tienen que esperar algún tiempo para poder estadificar, pero no todos, o sea, algunos no tienen sangrados tan intensos y entonces se pueden clasificar desde etapas tempranas y ya sea, ya sea que se vuelvan candidatos a alguna terapia específica como láser o antiangénicos, pues poder administrárselos de forma pues oportuna, ¿no? Muy bien, pues entonces, si no hay dudas, pues aquí nos vamos a quedar con las oclusiones vasculares de la retina. Ok, doctor. Ok, doctor. Muy bien, pues ahí estamos en contacto, ¿vale? Sí, hasta mañana, gracias. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Nos vemos, ¿eh? Bye.